Okay. El tema de hoy está basado en el capítulo 6 de Conflicto de los Siglos. Se titula Dos héroes de la Edad Media. Esta historia toma lugar en la nación de Bohemia. Era el siglo IX y la Biblia apenas fue traducida a la lengua de Bohemia. Esto significaba que los cultos públicos religiosos por fin podían ser celebrados en la lengua nacional de Bohemia. Esto no duró por mucho tiempo porque el Papa Gregorio lo prohibió. Su razón era: Dios se complacía en que se le diese culto en lengua desconocida y que al haber extendido esta disposición había sido causa de muchos males y heresías. Fue decreado que cualquier que se alejaba del romanismo sería quemado. Y esto causó que muchos cristianos alabaran en secreto y a la misma vez fueron perseguidos. Juan Hus es el protagonista de esta historia. ¿Quién era Juan Hus? Juan Hus era un sacerdote, era un profesor de la Universidad de Praga. Él era el predicador de una capilla llamada Belén en el centro de la ciudad de Praga. Hus era bien popular y amado por todos, por la razón que era fervor y su lealtad a la iglesia. Jerónimo es otro personaje bien importante de esta historia. Él llegó desde Inglaterra con las escrituras de Wycliffe. Por casualidad, la reina de Inglaterra era una princesa de Bohemia. Por la influencia de la reina de Inglaterra, las escrituras de Wycliffe llegaron a Bohemia y se circularon rápidamente. ¿Sería una coincidencia que la reina de Inglaterra era de Bohemia? No, hermanos. Con Dios no existe coincidencias. Dios es un Dios de orden. Y dice Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los diseños del Señor. Por aquel entonces llegaron a Praga dos extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del Evangelio y venían a esparcirla en aquellos apartados regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades les obligaron a guardar silencio. No obstante, como no quisieron abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. Ellos eran artistas a la vez que predicadores y pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública dibujaron dos cuadros. El primer cuadro que dibujaron era la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, y seguido por sus discípulos vestidos con túnicas ajadas y descalzos. El segundo imagen, era procesión del papal. Enseñaba al papá con sus vestiduras deslumbrantes, sus arenales y su corona masiva. El contraste de estas imágenes impactó no solo a las multitudes, pero a Hus también. Y esto influenció a Hus a estudiar las escrituras de Wycliffe y conjunto con la Biblia. Y en esto, en conclusión, Hus denunció el orgullo y la corrupción de la iglesia. Y como era profesor de la Universidad de Praga, él empezó a enseñar a sus estudiantes, más específicamente estudiantes alemanes. Estos estudiantes regresaron a su pueblo de Alemania y ahí, en vez, ellos predicaron el Evangelio. Cuando la iglesia supo de las obras de Hus, rápidamente demandaron que Hus se presentara ante ellos. Hus sabía que si se presentaba ante el Papa, significaba muerte. Él mandó un representante. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y condenar a Hus, y por añadidura declaró la ciudad de Praga en entredicho. ¿Qué es entredicho? Entredicho es una condena
que llevaba el Papa. Muchos pensaban que el Papa tenía las llaves del cielo y del infierno. Los servicios religiosos fueron suspendidos, las iglesias fueron cerradas, los casamientos no se podían verificar en las iglesias ni los funerales de los muertos. Los muertos fueron sepultados en campos en vez de campos santos. Era una situación de alarma en esta región que muchos querían entregar a Hus. Resultado, Hus se regresó a su pueblo natal y empezó a viajar y predicar en las regiones alrededor. El Papa trató de suprimir el Evangelio, pero como dice 2 Corintios 13:8, nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Cuando la situación de Bohemia se calmó, Hus regresó a Bohemia y se unió con Jerónimo. Dice White, por medio de estos hombres Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenía que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía por la mano, paso a paso, según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida. Los que, acostumbrados a la oscuridad, recibieron la luz de mediodía. Por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco. Esto básicamente dice que Dios revela su verdad poco a poco. Como dice Isaías 42:16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Había una crisis que estaba pasando en la Iglesia romana. Habían 3 papas que estaban peleando por la supremacía. Ellos resolvieron a la violencia y los sacerdotes imitaban a sus superiores. Usaban violencia y tácticas para humillar a sus rivales. Praga de nuevamente fue puesta en entredicho por segunda vez. ¿Qué significa entredicho? ¿Alguien me puede decir? Que las ceremonias religiosas fueron puestas en alta, las iglesias fueron cerradas. Esto causó que Bohemia ya estaba en brinco de guerra. Y en esto un concilio general fue convocado. Hus y los 3 papas fueron llamados para ser presentados, pero solo Hus y un papa llegaron con la promesa de salvoconducto. Esta promesa fue violada. El papa que llegó se llamaba Papa Alejandro V y Hus fueron arrestados y encarcelados. El papa por sus crímenes de adulterio y violencia y Hus por predicar la verdad. Dice White, en la oscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera. Volviendo en sus sueños a su capilla de Praga, donde había predicado el Evangelio, vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. Este sueño le aflige, pero en el día siguiente ve a muchos pintores ocupados en establecer las imágenes en mayor número y colores más brillantes. Concluido este trabajo, los pintores, rodeados de un gentío inmenso, exclaman: «Que venga ahora, papas y obispos, ya no las borrarán jamás». Al referir el reformador su sueño, añadió: «Tengo por cierto que la imagen de Cristo no será borrada jamás. Ellos han querido destruirla, pero será nuevamente pintada en los corazones por unos predicadores que valdrán más que yo». Dice White que en varias ocasiones fue traído ante el concilio para denunciar sus creencias y que se aliara de nuevamente con la Iglesia Católica. Hus se rehusó y fue pronunciada su sentencia. La sentencia de Hus era ser quemado. Los obispos vistieron a su prisionero en hábito sacerdotal y al recibir esta vestidura dijo: «A nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle». Cuando Herodes le envió a Pilato, habiéndose exhortado otra vez a que se retratara, replicó mirando al pueblo: «Y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes haya predicado el evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir». Las vestiduras le fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia.
Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra a mitras de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios, y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: Herarquí Jereje. Con gozo, dijo Hus, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Acto continuó los predados diciendo: ahora dedicaremos tu alma al diablo. Y yo, dijo Hus, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me recibiste. Entre las llamas se oía a Hus cantar. La muerte de Hus y la crueldad de Roma fue conocida por todo el mundo. Y más importante, la verdad. El ejemplo de Hus animó a muchos a mantenerse firmes. En escuchar que Hus fue detenido, Jerónimo, su amigo, viajó hacia su amigo para tratar de ayudarlo. En esto él fue arrestado. Igual que Hus, fue llamado ante el concilio para denunciar su fe. En un momento de angustia, Jerónimo se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, exceptuando, sin embargo, las santas verdades que ellos enseñaran. Sus declaraciones no satisfecharon los jueces y regresó a su celda. En este momento, Jerónimo sintió una gran angustia y remordimiento por lo que hizo. Una vez más, él pidió ir presentarse hacia el concilio, y él se arrodilló en presencia de sus jueces y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y le diese palabras para que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad o digno de su maestro. Y dice: vosotros condenáis a Wycliffe y a Juan Hus, no porque hubieran invalidado las doctrinas de la Iglesia, sino sencillamente por haber denunciado los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que aquellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo. Probadme con las santas escrituras que estoy en error, dijo él, y abujaré de él. Y sigue diciendo: son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador, replicó Jerónimo. Pablo no exhortó a aquellos a quienes le escribía a que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino les dijo: escudriñad las Escrituras. Jereje, fue la respuesta. Me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa. Brevemente, Jerónimo fue ejecutado en el mismo lugar, en la misma manera que su maestro Hus. La muerte de estos hombres encendió un furor en la nación. Las doctrinas predicadas por estos hombres llamaron más que nunca la atención de las naciones. Multitudes estudiaban las doctrinas conjunto con la Biblia. La Iglesia Católica intentó oprimir la verdad, ordenaron las cruzadas. Estas cruzadas fueron conocidas como las guerras de los husitas. El Papa y el Emperador se unieron para sofocar el movimiento y los ejércitos de Segismundo fue despachados contra Bohemia. Habían varios generales de Bohemia que protegieron. Habían dos. Uno en particular se llamaba Ziska. Era un general ciego y él se confió en Dios. Y cada vez que llegó los soldados de la iglesia, cada vez fallaban, porque él se puso las manos en Dios. Dice aquí: los dos ejércitos se aproximaron uno al otro, quedando separados tan solo por un río que corría entre ellos. Los cruzados eran muy superiores en número, pero en vez de arrojarse a cruzar el río y entablar batalla con los husitas, a quienes habían venido a atacar desde tan lejos, permanecieron absortos y en silencio mirando a aquellos guerreros. Repentinamente, un terror misterioso se apoderó de ellos. Sin asestar un solo golpe, esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó como por un poder invisible. Las tropas husitas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín quedó en manos de los vencedores.
de modo que en lugar de empobrecer a los bohemios, la guerra los enriqueció. Aquí quiero repetir esta parte. Repentinamente, un terror misterioso se apoderó de ellos. Sin asestar un solo golpe, esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó como por un poder invisible. ¿Cómo es posible si los cruceros eran más que los bohemios? Pues dice Romanos 8:31, pues ¿qué diremos a esto si Dios por nosotros, quién contra nosotros? En desesperación, Roma siguió atacando a Bohemia y siguió fallando. Ellos se resolvieron a la diplomacia y hicieron un acuerdo de paz. Dice White, los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la iglesia a participar de los elementos del pan y vino en la comunión, y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridades seculares, y en caso de crímenes su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre los clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio o, en otras palabras, el papa y el emperador. Aquí es donde se equivocaron. La Iglesia Católica hicieron su propia interpretación y en esto cayó Bohemia. Y los que predicaban la verdad fueron perseguidos nuevamente. Dice White, valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había diseminados en varias partes. Algunos sostenedores de la verdad, unos en esta, otro en aquella ciudad, siendo como ellos objeto de encarnizada persecución. Supieron también que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Sagradas Escrituras y que protestaba contra la idólatra corrupción de Roma. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Sigue. Permaneciendo firmes en el Evangelio, los bohemios, a través de las tinieblas de la persecución y aún en la hora más sombría, volvían la vista hacia el horizonte como quien esperaba el rayar de alba. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se vea despuntar la aurora. Estas palabras eran para los husitas lo que para las tribus esclavas en la tierra de servidumbre, aquellas palabras de José. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Termino con esto. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Los tiempos se están acelerando y nosotros nos mantenemos dormidos. Termino con estas palabras de Hus. ¿Con qué cara nos vamos a presentar allá en el cielo? Espero que este predicamento fue de una bendición a alguien.